que si yo tengo aspiraciones políticas. Sí, le quería preguntar. Sí, las tengo. ¿Viene a vender esa aspiración política a Estados Unidos? No, porque no es aquí donde me harán presidente, es abajo. Yo lo que quiero es que comprendamos que para que los que tenemos legítimas aspiraciones presidenciales en Venezuela podamos venderles proyectos al país, necesitamos antes una transición. Transición significa partir a otro punto del de que estamos. Y hoy en Venezuela estamos en una dictadura que ha confiscado los derechos más elementales de la gente, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, porque una persona que no puede comer no es libre. Transición no es ni dictadura ni democracia. Transición es ponerse de acuerdo para avanzar. Y ponerse de acuerdo no es que llegó Juan Guaidó y es presidente interino y la oposición tradicional. Eso no es transición. Eso es arrebatar, eso es atropellar, eso es desconocer. No, transición es que quienes están en el chavismo y saben que esta destrucción en la que está Venezuela no puede seguir, y quienes estamos en la oposición y queremos un cambio, nos pongamos en un punto medio para hacer un gobierno de unidad nacional 2 años que convoque unas elecciones libres. ¿Eso puede ocurrir o hablarse en estas reuniones en Barbados, por ejemplo? Sí, ahí se está planteando las elecciones de la Asamblea Nacional, que a mí me da mucha risa, esta es la tesis, para que sepas qué es lo que se está hablando en Barbados. En Barbados, el gobierno plantea ir, y hay sectores de la oposición que están de acuerdo, a unas elecciones adelantadas de Asamblea Nacional, y esa Asamblea Nacional tendría que nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que convoca elecciones libres presidenciales. Por cierto, el jefe de esta tesis hace un año era un señor que se llama Diosdado Cabello, que es el jefe del Partido Socialista Unido en Venezuela. Hace unos años les pareció un disparate a todo el mundo esto, pero está próximo a convocarse eso. Que si yo creo que esto es una buena salida, me parece una salida muy parecida a la del 89 en Polonia, pero creo que los actores que están allí no representan a nadie. ¿Qué representa Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional hoy día en Venezuela? Nada. ¿Y por qué no está Cabello allí, por ejemplo? Bueno, una cosa que tendría que responder Cabello. Pero mientras yo no vea a Cabello allí y a representantes de Cabello en esa negociación, yo creo que eso marcha muy bien, muy mal. Así como que quienes están por parte de la oposición, ¿a quiénes representan? ¿A quiénes representa Gerardo Blay y Stalin González? ¿A quién? Mientras yo no vea otros sectores de la oposición de Venezuela, yo no creo que eso vaya muy bien. Entonces, el camino aún es largo. Ahora, ¿qué tan largo es? Es largo. En Venezuela hay que construir, hay que dar unos pasos. ¿Qué se le dice a todas las personas que pensaron que a partir de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado iba a haber un cambio y que el gobierno de Nicolás Maduro... Que le hagan los reclamos aquí en Washington? Tienen que hacerle los reclamos a quienes le vendieron ese humo. ¿Quién vendió el humo? El humo lo vendió una clase política tradicional que lleva 20 años de un negocio de vivir del gobierno. Les conviene que el régimen esté allí, porque vienen a Estados Unidos, van a Colombia, van a Panamá, piden apoyo para la democracia, no quieren un cambio, son unos vividores de la política. Y nosotros, yo sí quiero un cambio, ¿sabes por qué? Porque yo nací en un barrio al sur de Maracaibo que se llama El Silencio. Yo soy el hijo de un obrero y de una señora que planchaba ajeno. Y yo sé que Venezuela es un país de oportunidades, porque yo con esos padres pude ir a la universidad y estoy aquí contigo hoy. Esa es la Venezuela que yo añoro, la Venezuela que quiero para mis hijas. Yo sí quiero un cambio, no quiero esta Venezuela, esta cafetera en la que convirtió Nicolás Maduro. Para los que dicen que las sanciones de Estados Unidos y de la comunidad internacional están afectando a los ciudadanos, ¿es cierto o es falso? Nosotros acabamos de hacer una encuesta que yo la voy a presentar al Departamento de Estado, nuestra sala situacional. 6 de cada 10 personas piensan que las sanciones en los sectores D y E afectan a los más pobres. ¿Los están afectando? A los más pobres. Según esta encuesta usted dice eso, pero sí. Según usted, como líder. Yo tengo que decir lo que dice una encuesta que es absolutamente científica y que yo la uso no para acariciarme el ego, sino para tomar decisiones. Entonces creo que las sanciones o hay un problema de comunicación, probablemente con lo que ya yo te expliqué,
que hace entender a las personas que las sanciones los están afectando a ellos y que están pasando hambre. Se está repitiendo el mismo catecismo de Cuba. Es decir, hasta enero, el 23 de enero, antes que se juramentara Juan Guaidó, el chavismo estaba ocupado en su guerra interna. Guerra interna, por cierto, entre factores militares y civiles. Para ponerte un ejemplo, hay amplios sectores militares que detestan el poder que ha tomado dentro del gobierno Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Esas eran las peleas antes del 23 de enero, una lucha eterna dentro del chavismo. En el 23 de enero, una vez juramentado el señor presidente de la Asamblea Nacional como supuesto presidente interino, y todas las amenazas que inmediatamente empezaron a vertirse sobre Venezuela, entonces desaparecieron las luchas internas y se unieron en torno al catecismo contra el imperialismo. Y ahora tienen la excusa de decir que todo lo que pasa en Venezuela es producto de las sanciones. Que yo, Leocenis García, creo que eso es producto de las sanciones. No. No es producto de las sanciones, es producto de un modelo destructor, un modelo atrasado, que es un modelo que es el acento de lo que empezó en Venezuela con la socialdemocracia, que es el socialismo. Pero los sectores D y E, que son 80% del país y son los que eligen el próximo presidente, creen que los Estados Unidos los está matando de hambre. Entonces hay que revisar eso. ¿Llega Nicolás Maduro al 2020? No. ¿Llega Juan Guaidó? ¿Sostiene Juan Guaidó la presidencia encargada de Venezuela? Creo que Juan Guaidó será reelecto presidente de la Asamblea Nacional. ¿Hay un candidato que pueda medirse con Nicolás Maduro? Habrá una transición que en gran parte depende de que Estados Unidos y los aliados de la libertad se pongan en sintonía con el pueblo de Venezuela y con los sectores que desde el propio gobierno y la Fuerza Armada Nacional aspiran a un cambio. Muchísimas gracias Gracias por venir a Jorge. La Voz de América. Un placer. Un gran abrazo.